Bienvenidos a todos los que nos acompañáis hoy en este salón de actos de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, también desde luego a los que nos acompañan por el streaming y van a poder seguir también esta mesa de debate y esta jornada de la esclerosis múltiple a través de online. La jornada está dividida en dos actividades. Por una parte va a haber una mesa de debate con pacientes y en la que se va a hablar en general de la esclerosis múltiple, de todas las dudas, inquietudes y necesidades que genera la enfermedad, y luego habrá una segunda parte que correrá a cargo de una rehabilitadora. Es una ponencia sobre rehabilitación temprana en pacientes con esclerosis múltiple a cargo de la rehabilitadora del Complejo Universitario de Toledo, del Hospital de Toledo, rehabilitación temprana en pacientes con esclerosis múltiple. Esperamos que esta jornada organizada Roche y Avento, y que cuenta además también con el seguimiento del colectivo de asociaciones de esclerosis múltiple de Castilla-La Mancha, tenga mucho interés para vosotros y pueda aclarar por lo menos algunas de las muchas dudas que surgen en torno a esta enfermedad. Lo sabéis todos, seguro que hoy estamos conmemorando el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurológica y de origen autoinmune. ¿Sí? ¿Ahora? Vale. ¿Empiezo o qué? Bueno, os decía, estos son los problemas del directo, que la esclerosis múltiple celebra hoy, o conmemora más bien que celebrar el Día Nacional de la Enfermedad. Sabéis que es una enfermedad neurológica de origen autoinmune y que afecta a unas 55.000 personas en toda España. La jornada de hoy, este Día Nacional de hoy, nos recuerda la necesidad de contribuir a visibilizar la enfermedad y de dar apoyo al colectivo de personas que viven con ella, que vivimos con ella. La esclerosis múltiple se le suele denominar muchas veces como la enfermedad de las 1000 caras, porque tiene muchísimas maneras de manifestarse y puede llegar también a tener un alto impacto en la vida de las personas que conviven con ella. Es por eso yo creo que genera tantas dudas como retos en torno a su abordaje. Y esas son en síntesis las razones que nos reúnen hoy aquí en esta mesa de debate, a la que damos la bienvenida a dos neurólogas especialistas en esclerosis múltiple y que conocen muy bien la enfermedad. Está la doctora Gloria Ortega, del Hospital Mancha Centro, y la doctora Inmaculada Pérez, neuróloga del Hospital Universitario de Toledo. Bienvenidas a las dos. Gracias. Nos acompañan también dos personas con diagnóstico de esclerosis múltiple. Está Pilar y está también Santiago, dos personas con esclerosis múltiple. En ambos casos se les diagnosticó en el año 2021. Gracias también por acudir a este encuentro y bienvenidos a todos y a todas. Para quienes quieran participar en la difusión también del evento y en la conversación que se pueda generar a través de redes sociales, hay un hashtag que os cito para que podáis etiquetar la conversación, es EM entre pacientes. Vamos a hablar sobre todo de los diversos puntos de vista de los que se puede abordar la enfermedad, y digamos que el punto cero es el diagnóstico, ¿no? Un momento normalmente complicado. En España hay ahora mismo 55.000 personas con el diagnóstico y cada año se añaden más de 2.000 nuevos casos. Y ese momento es probablemente uno de los más inciertos y que más inquietud despierta. Tenemos a dos pacientes que seguramente tengan su propia experiencia enriquecedora. En tu caso, Santiago, ¿cómo has vivido este momento del diagnóstico y con qué herramientas lo has podido afrontar?
Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que la época del diagnóstico la recuerdo como una época difícil, de mucho miedo, mucha incertidumbre. Cuando comienzas con los primeros síntomas notas que algo está cambiando en tu cuerpo, pero tampoco sabes muy bien el qué. Es normal que navegues entre distintas especialidades médicas sin encontrar una respuesta concreta. Por eso muchas veces también los pacientes de esclerosis múltiple, cuando llegamos al diagnóstico, decimos que sentimos esa pequeña sensación de alivio, de ponerle nombre, de saber contra lo que luchamos. Y bueno, la verdad que a una persona que esté pasando ahora mismo por este proceso, que esté recién diagnosticada, perdón, le diría que es normal tener esa pequeña etapa de duelo que puede durar algunas semanas o incluso meses, donde no entiendes bien por qué a ti. Si a lo mejor has llevado un estilo de vida saludable, no has hecho nada mal para que se desencadene esta enfermedad, pero que no se estanquen ahí, que es muy importante que acudan a la asociación de esclerosis múltiple que tengan más cercana o se pongan en contacto con algún profesional de la salud mental que les van a ayudar mucho, va a conocer las historias de otras personas, donde va a quitarse muchos de esos miedos y estigmas de esta enfermedad y le van a ayudar a redefinir esos objetivos vitales que tenía antes del diagnóstico y a vivir una vida plena con esclerosis múltiple, con batalla diaria, pero que se puede llevar una vida completamente normal con la enfermedad. Esta es también tu pilar. Tú, en tu caso, ¿tenías algún conocimiento de la enfermedad antes de que te diagnosticaran? ¿Alguna idea previa? Sí, yo, buenas tardes, la conocía porque tengo una familiar muy directo que lo tiene y lo tiene muy avanzado. Y entonces yo lo conocía la enfermedad. Lo que pasa es que, claro, hasta que te lo diagnostican a ti, estás ahí, como sea, cómo voy a evolucionar, que es lo peor, lo que yo lleve peor, la evolución que pudiera tener viendo lo que tenía de mi familiar que es cercana. Es importante normalmente que haya un diagnóstico precoz, Inmaculada. ¿Por qué es importante justamente eso? Bueno, la verdad es que afortunadamente cada vez hay un diagnóstico más precoz. Antes se necesitaban numerosas pruebas, necesidad de más de un síntoma para diagnosticar la enfermedad y ahora cada vez más, pues con los primeros síntomas en un gran porcentaje de pacientes, después de hacer una serie de pruebas se puede hacer el diagnóstico. Entonces, hacer el diagnóstico precoz nos ayuda a poder iniciar el tratamiento precozmente y eso sabemos que es lo que va a determinar también el poder aportar una buena evolución en la enfermedad en gran parte de los casos, el tratamiento precoz. Hace aproximadamente unos años, no muchos, se tardaba en torno a 2 años en diagnosticar la enfermedad. Ahora se ha acelerado mucho ya, ¿no? Sí, cada vez más, porque en los últimos años se ha ido revisando cada vez más los criterios diagnósticos, se han hecho diferentes revisiones y todo ello ha ido encaminado a que se necesitaran, que pasara menos tiempo, con menos síntomas y con menos pruebas diagnósticas para poder diagnosticarlo antes. Entonces, es verdad que quizá ahora tenemos más recursos, pero también los criterios diagnósticos nos han ayudado a que podamos hacer el diagnóstico de la enfermedad de forma mucho más temprana, que con los primeros síntomas, la primera resonancia analítica, en muchos casos punción lumbar. En todo ese periodo de tiempo, si tenemos los resultados, en muchos casos podemos ya establecer el diagnóstico. Es uno de los avances. Hay un estudio que ha hecho Roche, que es el MS-ONSET, se puede consultar si os interesa en la web de Roche. Se ha desarrollado en 21 hospitales con población con esclerosis múltiple temprana y apunta justamente a eso, ¿no? A que hay nuevos criterios diagnósticos y un mayor conocimiento de la enfermedad que ya permite acortar ese periodo, que, como decíamos, es seguramente uno de los de más incertidumbre, ¿no? Este mismo estudio que citábamos también indica que un 68,5% de las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple en España desconocen el pronóstico a largo plazo de su enfermedad.
otro factor de incertidumbre que seguramente no será además el menor, y que ya comentaba también un poco Pilar. En este caso, Gloria, ¿con qué bases se establece el pronóstico de la enfermedad? Y otra cosa también importante, ¿es importante que se le comunique al paciente en ese momento? Bueno, como ya habéis contado un poquito, la esclerosis múltiple es extremadamente heterogénea, el pronóstico es muy variable entre pacientes e incluso pacientes que se diagnostican y nos impresionan de que tienen una gravedad similar al diagnóstico, su pronóstico puede diferir enormemente y es un reto para nosotros en consulta intentar estimar el pronóstico. Y es un reto, necesitamos ser muy proactivos en las consultas. Además, el pronóstico puede variar en las sucesivas consultas. Tenemos que estar siempre muy alerta de aparición de determinadas banderas rojas que nos indican que ese paciente pues, puede tener un mal pronóstico. Y cuando hablamos de mal pronóstico, queremos decir de riesgo de progresión y riesgo de discapacidad a medio o largo plazo. Nosotros en consulta, además de la actividad de la enfermedad, nos basamos en una serie de factores o parámetros que nos ayudan a estimar este pronóstico. En primer lugar, tenemos factores demográficos como puede ser la edad, el sexo, la raza del paciente. Hay una serie de factores ambientales, por ejemplo, si el paciente fuma, los niveles de vitamina D, si tiene algunas comorbilidades. Factores clínicos como, por ejemplo, no solo si tiene brotes o no, o cuántos brotes tiene, sino qué tipo de brotes, de qué localización, cómo se recupera el paciente de esos brotes, cuánto tiempo pasa entre un brote y otro. Parámetros de resonancia, pues no solo si acumula o no lesiones, sino cuántas, de qué tipo, en qué localizaciones, todo eso nos ayuda a estimarlo. Y otra serie de biomarcadores que utilizan, que son más clínicos, pues líquido cefalorraquídeo, marcadores en suero, de otras pruebas de imagen, bueno, todo ello, otras pruebas complementarias, perdón, nos ayudan a intentar estimar el pronóstico, pero como os digo es difícil. Y alta actividad no es sinónimo de mal pronóstico, ¿vale? Un paciente puede no tener al inicio una alta actividad, pero tener datos de mal pronóstico que nos indican que puede tener riesgo de progresión. Y son esos los que tenemos que intentar identificar porque requieren un abordaje con unos tratamientos posiblemente más efectivos que otros pacientes. Y al final el objetivo de estimar el pronóstico es intentar adecuar lo mejor posible el tratamiento en estos casos. Y en este sentido yo sí que creo, contestando ya a tu última pregunta, que sí que es importante explicarles al paciente por qué creemos más recomendable un paciente respecto a otro, por qué creemos que puede tener datos de mal pronóstico, porque además hay muchos que son modificables. Por ejemplo, el que un paciente fume, los niveles de vitamina D, algunas comorbilidades, el sobrepeso, son factores de mal pronóstico y que son modificables. Entonces, en ese aspecto, el paciente debe conocerlo y pues tenemos que hacer además hincapié en esa promoción de la salud y de estilo de vida. Al hilo de eso, tú, Santiago, como paciente, ¿qué dudas son las que más se generan? ¿Cómo tiene que ser la comunicación con el especialista para que sea útil para el paciente? Sí, pues esa comunicación es muy importante y como hablábamos sí que es cierto que a los pacientes nos gustaría conocer cómo va a ser el progreso de la enfermedad, ¿no? Pero es algo muy difícil, muy variable. Entonces, bueno, lo que más solemos preguntar es qué podemos hacer para estar mejor, qué opciones de tratamientos tenemos, cómo actúan, aunque en este aspecto nos solemos dejar aconsejar por lo que el profesional considera que es mejor para nuestro caso, pero estar bien informados sobre de qué tratamientos disponemos, cómo actúan sobre nuestro cuerpo y cómo van a ayudar a modular la enfermedad, tener toda esa información es muy importante, muy importante. Y nada, un poco más. También nos ayuda a tener a lo mejor información de cómo interpretar los brotes, a lo mejor qué síntomas pueden ser indicativos de que un brote pueda ser más fuerte o a lo mejor en qué momentos es necesario que acudamos a urgencias, aunque eso también lo vamos conociendo un poco según eso lo vamos sabiendo según vamos conociendo más nuestro cuerpo, ¿no? Pues sobre todo información acerca de tratamientos y qué podemos hacer para ayudar a estar mejor en el día a día.
Están desde luego los médicos, pero también hay otros recursos. No sé, Pilar, si tú puedes aportarnos algo de dónde puede acudir un paciente que busca también información y que busca apoyo, muchas veces apoyo emocional también. Sí, yo lo primero que acudí creo que es fundamental las asociaciones, porque no hay otra cosa. Internet también me metí y creo que eso no es una buena ayuda, porque ahí encuentras de todo. La asociación sí que está por ayudar y por informar y por hacer todo lo que pueda por apoyarte y por, aparte de los médicos, claro, los médicos es fundamental, pero la asociación también. ¿Te ha resultado en ese caso un recurso imprescindible? Sí, además yo acudí enseguida, como ya te digo, yo lo tenía en casa y lo primero que hice, yo quiero ir a la asociación para que me orientaran y me ayudaran y te apoyan y te... Hoy, por ejemplo, hemos conocido datos de la Sociedad Española de Neurología, yo creo que bastante llamativos. Dicen que el número de pacientes con esclerosis múltiple ha aumentado un 20% en los últimos 5 años en todo el mundo. En España sabemos que se diagnostican al año más de 2.000 nuevos casos, pero parece que va creciendo y además, de forma bastante llamativa. En esto me gustaría preguntarle a la doctora Ortega qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Hay ahora más precisión a la hora de diagnosticar la enfermedad o es que hay a lo mejor una, no sé si explosión, pero sí un aumento de los casos de la propia enfermedad? Sí, lo acabas de decir. Uno de los aspectos fundamentales es eso, que cada vez, como ha dicho además Inma, con la mejora de los criterios diagnósticos con el tiempo, cada vez diagnosticamos mejor y antes, con muchos años antes, a los pacientes. Entonces, cada vez diagnosticamos más en ese sentido. Pero hay posiblemente otra serie de factores que entran en juego de por qué está aumentando el número de casos. Además, parece que sigue siendo sexo específico, que siguen siendo más todavía las mujeres que se diagnostican más que los hombres. Si ya eran antes, pues lo que estamos viendo es que todavía más. Posiblemente tengamos una serie, en primer lugar, algo que es muy llamativo es el ser humano es el único animal que desarrolla la esclerosis múltiple espontánea, que eso lo venía pensando antes cuando me has comentado de, quizás os voy a comentar este dato de la nota que ha surgido hoy, pues los animales somos el único animal, los humanos somos el único animal que desarrollamos la esclerosis múltiple espontánea, no, ni los monos, ni cualquier otro mamífero, no. Y eso es, hay algo en nuestro cerebro que nos hace especiales. Tenemos un cerebro muy grande, muy complejo, muy mielinizado. Además, nosotros tardamos mucho en mielinizar el cerebro. No sé si ese aspecto quizás también nos hace más propensos. Y además, la occidentalización, el cambio de vida, el estilo de vida que estamos llevando, sobre todo en la mujer, ha cambiado radicalmente en los últimos 100 años. Hay factores que nos están afectando más y nos hacen más propensas a tener esclerosis múltiple. Por ejemplo, la incorporación al trabajo, la exposición al tabaco. El tabaco es un factor de riesgo fundamental en la esclerosis múltiple, lo sabemos, y las mujeres antes no fumaban, ahora sí. El retraso, ¿no?, en la edad de un embarazo o incluso la nuliparidad. Hay una serie de factores que posiblemente a las mujeres nos hacen más propenso y es como muy interesante todo esto, pero entre lo que estoy comentando de la occidentalización, nuestro cambio de vida, que nos estamos adaptando poco a cómo nos estamos desarrollando y la mejora en los criterios diagnósticos está conllevando un aumento de número de casos en las consultas. En eso, doctora Ortega, según estábamos hablando del tema del diagnóstico, ¿cómo de importante es la forma de transmitir y cuánta información hay que darle al paciente? A veces es complicado en la consulta donde ya emites el diagnóstico, pues intentas primero informar un poco de la enfermedad en general, porque como ha dicho Gloria, habéis dicho vosotros, es tan heterogénea que ya en la misma persona puede variar en función de su evolución, pues compararte con otra persona que siempre digo lo mismo, pues porque uno cuando escucha el diagnóstico o tiene ya la idea de que probablemente le puedan dar el diagnóstico de esclerosis múltiple, pues tiene una visión inicial de la enfermedad pues sesgada pues también pues, por lo que ha visto en la calle o algún conocido o lo que ve en los medios de comunicación. Entonces, claro, pues vienen con una idea probablemente diferente a lo que es realmente la enfermedad. También muchas veces tienen la duda esclerosis múltiple con esclerosis lateral amiotrófica, que también es
es una duda que viene y piensan que es lo mismo. Entonces, primero, pues dar unas líneas generales de lo que es la enfermedad y después intentar decir que es tan heterogénea que no se comparen con alguien, aunque esté diagnosticado con la misma enfermedad. Y también pues dar una serie de información que también con el diagnóstico, el tiempo que tenemos en la consulta, el informar, el proponer la posibilidad de un tratamiento, pues a veces, aunque intentamos hacerlo de la mejor manera posible, pues quizá es lo que dice Pilar, el después poder más tranquilamente ir a una asociación que te puedan dar una información más pausada. Después les vamos a volver a informar en las siguientes revisiones, pero es verdad que aunque intentamos hacerlo de la mejor manera posible, es mucha información para recibir en el contexto de que están en fase de shock, que te están dando un diagnóstico de esta manera. Pero es importante que estén informados un poco de lo que partimos, de lo que en el momento en el que consideramos que está ahora su enfermedad, qué vamos a hacer para intentar pues, mantener una calidad de vida pues, lo más normalizada posible. Y entonces pues, es un proceso que también lleva tiempo. O sea que no desde la primera consulta, aunque tengan muchas dudas y las intentemos contestar, hay muchas dudas que no podremos responder en el primer momento en cuanto a pronóstico y muchas otras cosas, pero bueno, yo creo que es fundamental el poder tener una buena relación y que después se sientan libres de poder preguntar cualquier duda o miedo que puedan tener también en relación con la enfermedad y en relación con el futuro y en muchos temas como puede ser el deseo gestacional en pacientes pues, jóvenes con deseo gestacional. En cuanto al ámbito laboral, son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta y que hay que intentar resolver. Uh-huh. Desde la consulta, ¿soléis dar la información de las asociaciones de pacientes o es un tema que no...? Bueno, yo suelo hacerlo, quizá a lo mejor no desde el primer momento, pero suelo hacerlo sobre todo pues cuando a veces pues ves qué tipo de pacientes, pues también les digo que pueden mirar por internet, que no les voy a decir, no les voy a apagar el ordenador, pero es verdad que aunque sea una información que pueda ser en un sitio que veraz y con, vamos, que sea un buen sitio para coger información, la interpretación que se hace de esa información puede ser errónea. Entonces, la asociación pues, te permite un poco, pues, sobre todo es fundamental pues, para eso, para la información y para pues, todo lo que pueden aportar. Entonces, es verdad que quizá no lo hago muy activamente, pero siempre les suelo informar sobre que tienen este recurso y que tampoco es algo que tengan que hacer obligatoriamente, pero que seguro que les va a aportar muchos beneficios. Hemos hablado de este momento inicial del diagnóstico, pero la relación entre la persona con esclerosis múltiple y la enfermedad y los médicos solo acaba de empezar. Es una enfermedad que es crónica y que conviene avanzar un poco más en esa visión porque les va a acompañar probablemente toda la vida, ¿no? Y en eso hay dos polos complementarios. Por una parte está el paciente, por otra los profesionales sanitarios, ¿no? Y muchos pacientes se encuentran con dudas, algunas se están expresando aquí, sobre qué deben identificar y comunicar a su médico, ¿no? Sobre qué es lo relevante en relación con la enfermedad. En ese sentido, Gloria, ¿podrías indicarnos con un poco de precisión qué aspectos de la enfermedad tiene que tener atención el enfermo para identificarlos precozmente y también para poder intervenir? Bueno, lo repetimos, la esclerosis múltiple es compleja, tiene una lista de síntomas tremendo que seguro que todos conocéis. Nosotros, en general, da igual, o sea, ante al más mínimo cambio que se note el paciente, la más mínima duda que tenga, me está pasando esto, hay algo diferente, nosotros les decimos que siempre nos lo cuenten. Otra cosa es cuál es la causa, ¿no? de eso que le está pasando al paciente, pero cualquier mínimo síntoma siempre nos lo deben comunicar. Hay una lista larguísima de síntomas que todos conocéis, pues, los trastornos motores de la marcha, funcionalidad de las manos suele ser de lo que más nos cuentan
preguntan en la consulta por la discapacidad que genera, pero alteraciones sensitivas, dolor, alteraciones visuales, quejas de memoria, trastornos del ánimo, la fatiga, que siempre se habla mucho, es un tema recurrente en las consultas, esfínteres, disfunción sexual, bueno, toda la lista que sabéis, al más mínimo cambio que noten en cualquiera de esos sistemas es importante que nos lo cuenten. Porque no es lo mismo que aparezcan síntomas por un brote, por ejemplo, que puede conllevar pues, a veces cambios en el abordaje, un tratamiento específico, o por otro tema, ¿no? Habitualmente los brotes ya sabéis que suelen aparecer síntomas nuevos o pueden que nunca haya tenido el paciente, o pueden tener síntomas que ya hayan tenido con anterioridad pero que sean de mayor gravedad en general, ¿no? Y con una duración compatible, habitualmente con cambios en nuestra exploración. Y es importante identificar qué es un brote de lo que no es, ¿no? Muchas veces referís síntomas que se tratan de pseudobrotes, muchas veces se confunden, a veces cuesta identificarlos. Habitualmente los pseudobrotes son síntomas que ya ha tenido el paciente, que se reagudizan en determinados contextos, no de tanta gravedad como un brote, habitualmente sin cambios en nuestra exploración, y suele haber un estresante claro, o bien médico como fiebre, infecciones, o bien psicológico, y también va a requerir su tratamiento sintomático específico, pero no se trata igual que un brote ni tiene las mismas implicaciones para nosotros en el manejo del paciente. También pueden ser síntomas por progresión de la enfermedad, por efectos adversos del tratamiento, por el propio envejecimiento, por factores concretos de la mujer, ¿no? Por ejemplo, la menopausia, ¿no? Es una etapa de la vida de la mujer donde aparecen síntomas que muchas veces un paciente puede tener dudas si es por esa etapa vital o es por la enfermedad. Puede haber comorbilidades. Nosotros, ante la más mínima duda, cualquier mínimo cambio que se noten, síntomas, signos, siempre referimos que nos lo comenten. Y siempre es importante nosotros preguntar mucho sobre esos síntomas invisibles que casi siempre es lo que más os afecta a vuestra calidad de vida. Fatiga, quejas cognitivas, esfínteres, ¿no? Muchas veces no lo preguntamos todo lo que deberíamos, lo infradiagnosticamos y por tanto lo infratratamos, y es de lo que más afecta a vuestra calidad de vida. Y todo puede tener un tratamiento sintomático, farmacológico, no farmacológico, pero la idea es intentar maximizar, ¿no? esa calidad de vida, y por eso ante la más mínima duda que tengan, que nos lo comenten, y por eso desde las primeras consultas intentamos educar en síntomas y en promoción de la salud. Es una buena aportación eso de estar pendiente de todo para comunicarlo, ¿no? Hoy en día uno de los grandes retos del abordaje de la esclerosis múltiple justamente es frenar la discapacidad que puede generar, y ahí desde luego también surgen muchas preguntas. Y la principal, yo creo, Inmaculada, es si siempre progresa. ¿La esclerosis múltiple siempre progresa? Bueno, como ya hemos dicho, dentro de la heterogeneidad que puede darse en la esclerosis múltiple, sabemos que si la esclerosis múltiple la dejamos evolucionar en su curso natural, en un porcentaje de pacientes elevado, a partir de unos determinados años puede empezar una fase de progresión independientemente de los brotes, por así decirlo. Entonces, para eso los tratamientos intentan, cuanto más precoz posible, pues se llaman también tratamientos modificadores del curso de la enfermedad, es decir, que modificar lo que podría aparecer si no tratáramos. Los tratamientos hoy en día intentan, sobre todo, bueno, pues van encaminados a eliminar los brotes, y los brotes, porque los brotes pueden recuperarse por completo, pero después, si no, pueden generar síntomas residuales que generan discapacidad. Eso por un lado. Pero también intenta los tratamientos evitar esta progresión independientemente de los brotes que puede aparecer, y entonces quizá es algo que cuesta más conseguir, la posibilidad de progresión. También se conoce que desde el inicio de la enfermedad pues ahí puede existir también una progresión de la enfermedad independientemente de que no haya brotes, que es algo que se conoce más recientemente, y todo eso va encaminado pues también a conocer más las características de la enfermedad, a intentar en la consulta identificar estos signos de progresión para tratar tanto de forma sintomática como para plantearnos que igual el tratamiento que estamos utilizando no es del todo eficaz en ese sentido y podemos realizar un cambio.
Entonces, un poco lo importante es intentar identificar. No siempre tiene que haber una progresión, pero parece que hay una progresión silente ahí desde el inicio que puede aparecer independientemente de los brotes, y eso hay que también valorarlo. Sí, y Gloria, la enfermedad en sí misma, con estas, a través de los tratamientos y a través de la propia aportación, digamos, del propio paciente, puede ser modificable, ¿no? Es corregible, por lo menos en lo que es la sintomatología, ¿no? Sí, la sintomatología y la discapacidad, ¿no? Que lo que estamos hablando, la discapacidad es progresión al final, y al final la neurodegeneración, como comentaba Inma, es el proceso que subyace a esa progresión, a ese acúmulo de discapacidad. Y hay parte que sí que va muy ligada a la inflamación, pero hay parte que no. Y ahora mismo, con todos los tratamientos que tenemos, claramente esa discapacidad y esa progresión asociada a la inflamación, a que un paciente tenga brotes, aunque un paciente tenga actividad inflamatoria en resonancia, eso sí que lo podemos controlar, con lo cual por eso estamos cambiando la historia natural de la enfermedad y los pacientes progresan menos, porque controlamos la progresión asociada a esa inflamación. Todos los tratamientos que tenemos aprobados ahora mismo en fases progresivas y no progresivas están aprobados para pacientes con actividad de algún tipo, no tanto en pacientes con formas no progresivas o no, pero no activas no tenemos tratamientos aprobados, y es eso lo que nos queda, ¿no? Que en un futuro aparezcan tratamientos que luchen contra la neurodegeneración por otras vías, ¿no? Que la neurodegeneración no ligada a esa inflamación de la que estamos hablando, pero en ese sentido, con ese diagnóstico, ese tratamiento temprano, con esos tratamientos, sí que es modificable la discapacidad. Estamos asistiendo, yo creo, en estos años más recientes a una evolución muy notable, casi una revolución, diría yo, en el abordaje de la esclerosis múltiple. Yo creo que hay síntomas de esperanza y noticias que dan también para esa esperanza, pero sobre todo hay también mucha información nueva. Y por citar solo algún caso, me referiría a esa revolución informativa que se produjo en torno a un estudio un poco discutido también del virus de Epstein-Barr y su relación con la esclerosis múltiple, ¿no? Es quizás una de esas pruebas paradigmáticas del interés que hay en torno a la enfermedad. Se investiga mucho y se aborda mucho. Yo no sé, Inmaculada, qué previsiones o qué podemos esperar del futuro en la esclerosis múltiple. Bueno, yo creo, tenemos que considerar que ya hemos avanzado muchísimo en estos últimos años, de cuando yo empecé a ver pacientes con esclerosis múltiple a lo que disponemos ahora. Ha habido un cambio muy, muy considerable en cuanto a posibilidad de tratamiento y en cuanto a lo que podemos ofrecer al paciente. Entonces, yo creo que siguiendo en esa línea tenemos que pensar en un futuro esperanzador en ese sentido, en cada vez más posibilidades de tratamiento. Para hoy en día no tenemos una cura, que es lo que nos gustaría a todos, una cura para la esclerosis múltiple, pero sí que tenemos tratamientos eficaces y seguros, y entonces pues todos los estudios y la investigación pues va encaminado. Primero, pues eso, una vez si se ha diagnosticado la enfermedad, pues intentar frenarla por completo o quién sabe si en un futuro pues poder revertirla. Pero eso yo creo que estamos en esa línea y hemos crecido exponencialmente y creo que vamos a seguir creciendo en ese sentido. Después, cada vez que conocemos más la enfermedad, como las causas que provoca la esclerosis múltiple, pues sabremos más cómo abordar la enfermedad y cómo tratarla. Entonces, entre ellos pues está el que la esclerosis múltiple, sabéis que es algo multifactorial, no es por una causa en concreto, sino que se considera que hay una serie de factores que confluyen en la persona y dan lugar a la enfermedad, con una cierta predisposición genética y una serie de factores ambientales. Y de entre ellos, pues es el tan últimamente que ha salido tanto en los medios de comunicación por el estudio que hubo del virus de Epstein-Barr. Eso ya era algo que se conocía, que el 99,9% de pacientes
que tienen esclerosis múltiple han pasado la infección por el virus de Epstein-Barr, pero también un gran porcentaje de la población ha pasado el virus del Epstein-Barr y no tiene esclerosis múltiple. Entonces sabemos que esto es una condición necesaria, pero no la única para que se produzca la enfermedad. Pero el saber que el virus de Epstein-Barr puede tener un papel fundamental, pues puede influir en hipotetizar y en investigar sobre, primero, si intentamos evitar la infección, pues intentamos que no se desencadene todo el resto de procesos que dan lugar a la enfermedad, que eso es una hipótesis que es lo que se habla de la vacuna, que es algo que se va a tener que estudiar y aún no es algo de lo que podemos hablar, pero también el intentar pues ver cómo funciona que se produce durante la infección en la enfermedad en el organismo, pues para intentar encontrar estrategias de tratamiento que actúen a ese nivel. Entonces, pues cada vez que conozcamos más la enfermedad sobre estos factores que están influyendo, podremos abordarla, prevenirla, ojalá, y si no, pues abordarla de forma más específica y eficaz. Tú, Gloria, ¿tú crees que estamos cerca de ver esa cura de la esclerosis múltiple? Bueno, tanto, difícil la pregunta. Es muy difícil, cerca no, pero es lo que dice Inma, en la última década la revolución que ha habido es increíble. No quiero pensar que va a pasar de aquí a dentro de 10 años. Ojalá ahora mismo pues todo en lo que es terapias de remielinización, de actuar contra la neurodegeneración fuera de la inflamación es el futuro, ¿no? Y el futuro es la realidad de los ensayos clínicos de ahora y será nuestro futuro. La cura a corto plazo, yo sinceramente creo que estamos todavía lejos, pero es el camino y realmente es que los últimos 10 años, hace 10 años no nos habríamos imaginado cómo estamos ahora o hace 50 ahora, entonces vamos por buen camino, eso sí que está claro. Estamos lejos pero cerca, ¿no? O sea, más cerca que antes, eso seguro, ¿no? La realidad es que más de la mitad de las personas con esclerosis múltiple podrían también sufrir una estigmatización asociada a la enfermedad. Yo creo que es una de las grandes vivencias de las personas que tienen la enfermedad. Con acciones como la de hoy, además en el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, justamente queremos contribuir a disminuir ese estigma que solo se consigue pues con buena información y con una concienciación mayor de la sociedad sobre lo que es la enfermedad y lo que son sus síntomas y cómo se vive, ¿no? En tu experiencia, Santiago, no sé si que has percibido algo de ese estigma o se te queda lejano, no sé. Sí, claro que sí. Creo que hay un estigma grande. Cuando tú le comunicas a alguien que tienes esclerosis múltiple, la gente se asusta, lo asocia rápidamente a discapacidad, a que no vas a poder hacer nada y está muy lejos de la realidad. Y pasa en todos los entornos, yo creo, en entorno laboral, en entorno personal, en familia, con familia, amigos. Y creo que hay mucho estigma porque la gente todavía desconoce mucho de cómo es la enfermedad y muchas veces cuesta entender que la esclerosis múltiple no es lineal, no es una línea recta hacia la discapacidad, ni muchísimo menos. Tiene muchas subidas, muchas bajadas y a la gente le cuesta entender eso, ¿no? Que puede haber un día que te encuentres perfectamente para hacer cualquier actividad y otro día a lo mejor pues estás en una época de brote o a lo mejor te has levantado con síntomas que te dificultan hacer esa actividad, ¿no? Y es algo que cuesta entender y yo creo que sí que es importante, pues en este sentido, para luchar contra esto, el comunicarlo lo más posible. A mí me gusta mucho hablarlo con mis amigos, con familiares, con gente del trabajo, comentarles en cada momento qué puedo hacer, qué no, cómo me siento realmente para que intenten ponerse en mi piel. Y bueno, yo creo que cosas como lo que estamos haciendo hoy, de que realmente la gente conozca qué es la enfermedad, cómo funciona, ayuda a eliminar esos estigmas. En tu caso, Pilar, ¿también los has sentido, los has notado? No tanto, yo creo, pero sí. En cuanto dices esclerosis, la gente se asusta y ya, ¡ay, pobrecita! ¿Qué te pasará? Y yo creo que falta lo que decía Santi, falta conocimiento en general, nosotros los primeros, porque antes de estar en este mundo no sabía nada de ello.
Entonces el desconocimiento te hace un exceso no sé, de compasión o no sé, con el enfermo. Y no necesitas eso. Necesitas un No ese es el apoyo que él se necesita, ¿no? Una de las principales dudas, y la hemos comentado ya a lo largo de esta charla, es cómo va a repercutir convivir con la esclerosis múltiple, pues en esos ámbitos que estabais comentando, ¿no? En el ámbito familiar, en el social, por ejemplo, en la planificación familiar, cuando se plantee, ¿no? Esta enfermedad, en el caso tuyo, Pilar, ha tenido un impacto en tu círculo más cercano y en tus relaciones sociales. No, en mi caso no. No, yo no he tenido, en el ámbito laboral, que es un poco más ajeno a mí, no he tenido ningún problema. Pero sí el hecho de que la gente se asusta al principio, pero después no he tenido ni rechazo ni nada, ¿no? Y en el ámbito familiar, no, porque ya convivíamos con la enfermedad, en el ámbito familiar. ¿Y en tu caso, Santiago? Bueno, tampoco demasiado, pero sí que es cierto que, bueno, en el ámbito laboral sobre todo, a veces hace falta un poco más de empatía y es complicado a veces visibilizar cómo te sientes. Pero bueno, tampoco he tenido demasiados impedimentos, la verdad que todo mi entorno lo ha entendido rápidamente. Bueno, si para cualquier enfermedad hoy en día es necesario un abordaje desde los diferentes puntos de vista de la medicina, desde luego en el caso de la esclerosis múltiple, por lo que ya se ha venido contando, ¿no? Es fundamental, ¿no? En eso, Gloria, me gustaría que nos contaras qué papel puede jugar ese abordaje multidisciplinar, ¿no? Y cuáles son los profesionales que deben intervenir a la hora de hacerlo. Pues lo volvemos a repetir y lo acabáis de decir, ¿no? En todos los ámbitos la esclerosis múltiple, sobre todo en fases más progresivas, tiene unas necesidades muy complejas físicas, sociales, psicológicas, y es necesario, ¿no? Que participen muchos especialistas, es necesario que el paciente visite pues, regularmente pues, diferentes consultas. Lo ideal es que estén específicamente formados en esclerosis múltiple y que estemos lo mejor coordinados, aunque no siempre es posible, pero sí, o sea, en general van a necesitar de varios especialistas. Aprovechando la charla que va a venir a continuación, quizá los rehabilitadores es como lo primero que se nos viene a todos en la cabeza cuando hablamos de abordaje multidisciplinar y esclerosis múltiple, pues es que los trastornos de la marcha, la función motora, es lo que más demanda, ¿no? Yo creo que la rehabilitación y todo lo que es fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, bueno, juega un papel fundamental en estos pacientes. Son importantes también en muchas ocasiones los urólogos, los oftalmólogos, unidades del dolor o traumatología incluso, que a veces no se nos viene a la cabeza, pero también están ahí, servicios sociales en muchas ocasiones, medicina preventiva, que por ejemplo hace muchos años apenas trabajábamos con ellos y en los últimos años todos los días estamos hablando con los preventivistas por la necesidad de vacunación, de actualizar calendario vacunal, ya sea pues, por el inicio o cambio de tratamiento, por edad del paciente. Medicina preventiva cada vez está trabajando más con nosotros y luego a veces nos cuesta informar de esto en las primeras consultas porque tampoco sabemos, ¿no? Como siempre, qué pacientes van a progresar y qué pacientes lo van a necesitar, pero en pacientes con fases progresivas y enfermedad avanzada hay unos especialistas muy importantes que entran en juego, como puede ser, por ejemplo, el otorrino o el endocrino, para valoración de la disfagia y adaptar pues, la alimentación del paciente, valorar su perfil nutricional, los neumólogos si tienen insuficiencia respiratoria, o incluso las unidades de cuidados paliativos que son multidisciplinares en sí mismas y que simplifican y facilitan un poco pues, todos los especialistas y esas visitas a domicilio para los pacientes. Y, como siempre, la atención primaria, incluyendo la enfermería, también juegan un papel importante para ayudarnos pues con la promoción de la salud, con la monitorización de tratamientos sintomáticos, de efectos adversos, reducen las visitas a urgencias, claramente. Si el paciente tiene una buena comunicación y confianza con su médico de cabecera y el médico de cabecera conoce la enfermedad y los aspectos de la enfermedad, nos ayudan a reducir las visitas a urgencias y es así. Y bueno, pues creo que los he dicho casi todos, alguno me
dejaré, pero muy complejo y varía, ¿no? Varía según la fase de la enfermedad. ¿Y cómo trabaja en esa red el neurólogo? ¿Cómo hace para tejer esa red de especialistas, que son muchos, ¿no? La verdad es que es muy complejo. A nosotros pues nos gustaría, ojalá, como dice Gloria, poder disponer de especialistas, de todos los especialistas que pueden, o sea, que son necesarios para hacer un abordaje integral de la patología y mejorar la calidad de vida. Pero es verdad que los recursos de los que disponemos pues, son limitados y muchas veces no tenemos tanta vía directa como nos gustaría, tanto por nuestra parte como por los especialistas, que también les gustaría tener una vía directa con nosotros. Entonces, pues hay que trabajar más en ello, porque es verdad que bueno, en nuestro caso no deja de ser una derivación, pues siempre puedes hablar con el especialista de forma directa, pero lo ideal es que pudiera haber unas vías, unas canalizaciones directas a las que poder, pues que el paciente, en función de las necesidades que tuviera, pues pudiera pues tener un psicólogo, el rehabilitador, el urólogo, pues una gran cantidad de especialistas de las que puede necesitar en algún momento determinado. Entonces, bueno, pues están las unidades de esclerosis múltiple que de alguna forma pues tienen dentro de su grupo pues ya pues especialistas dentro de la misma unidad, pero los que nos disponemos de unidad y tenemos consultas monográficas, pues es más complicado tejer esa red de comunicación. Pero bueno, se intenta hacer, lo que pasa es que los recursos pues son limitados. Hay que tender a ello, en cualquier caso, no es lo... Desde luego, es que es fundamental para un correcto tratamiento del paciente, no solo nuestra parte es la farmacológica, pero también el poder pues intentar derivar bueno, que el paciente tenga posibilidad de poder tratarse o hacer el diagnóstico de problemas que conlleva su patología es fundamental. El poder acceder a rehabilitación o a todo lo que hemos dicho para un abordaje integral, que es de lo que se trata. Sí, hablamos de necesidades que son desde luego muchas. Bajo tu punto de vista, Santiago, ¿qué necesidades adicionales tiene un paciente con esclerosis múltiple que no tienen otros? Sí, pues un poco todo lo que se ha hablado, ¿no? Depende también de cada caso, pero creo que lo que la mayoría necesitamos es un buen apoyo psicológico para saber enfocar bien la enfermedad. Y luego, pues también, sobre todo, rehabilitación en muchos casos, ¿no? Sobre todo para minimizar esas secuelas que dejan esos brotes y sobre todo para encontrarnos lo mejor posible en nuestro día a día, para que la enfermedad y los síntomas nos permitan llevar mejor el día a día. Yo creo que las especialidades que más recurrimos, sobre todo, son rehabilitación y psicología, sin duda. Tampoco te he dicho, pero claro, esto está en el ámbito hospitalario, pero para eso pues también tenemos las asociaciones, que para eso están aquí, que desde luego en ese sentido juegan un papel fundamental, porque pueden aportar pues algunos especialistas que son fundamentales y poderles aportar dentro del mismo centro pues todos esos recursos, que también es fundamental. Sí, en eso, por parte de los neurólogos, también dentro de vuestro ámbito de tratamiento, yo creo que también están las asociaciones, ¿no? Que al final hay un trabajo conjunto. Nosotros, bueno, antes se lo has preguntado a Inmaculada, nosotros en nuestro hospital también, quizá no es la primera consulta, es todo mucha información, pero siempre en algún momento, y no solemos tardar en ofrecerles otras fuentes de información más allá de la consulta, ya bien sea con nosotros, por ejemplo, la simple idea de ofrecerles un correo electrónico para no tener otra vía de comunicación fuera de la consulta es súper importante, pero otras fuentes de información fiable, webs, aunque luego, como dice Inma, hay que interpretar la información que se recibe, y desde luego las asociaciones. O sea,
muchos de nuestros pacientes son muy activos en las asociaciones y muchos se van conociendo entre ellos, pero a mí me parece que tienen un papel fundamental porque hay muchas cosas que a nosotros no nos preguntan y no sé si es por miedo a nuestra respuesta o no, y muchas de esas preguntas sí que surgen en las asociaciones. Veis a gente que puede tener unas características similares a las vuestras, otras que no, y es un complemento yo creo que indispensable en esta enfermedad que es para toda la vida. ¿Y tú, Pilar, cómo lo ves en este sentido? ¿Qué te ha aportado a ti? No sé si la Asociación de Esclerosis Múltiple, no sé si en recursos o en acompañamiento. No, en acompañamiento y en información y en apoyo. Apoyo psicológico, apoyo físico, del tema de la rehabilitación, el ejercicio físico, y eso te apoyan y te van guiando, te van diciendo lo que te va conviniendo, lo que tienes que hacer, lo que... Sí, y el apoyo psicológico igual, desde el primer momento es fundamental. Porque te caes al abismo y necesitas que te sujete a alguien. Y luego las iniciativas que surgen, ¿no? De sí, las además, asociaciones, claro, que nos dais ideas pues, para jornadas o sesiones formativas, ¿no? De si queréis participar o si hay temas que os preocupan o que os apetece tratar, al final es una relación mutua y sí, pues, os también surgen ideas que igual a nosotros no se nos ocurre porque no lo estamos viviendo y es un papel fundamental. Sí, el cambio de impresiones que tienes con los compañeros que estamos en la misma siempre te enriquece y siempre puedes ver otras cosas. Sí, desde luego lo que nos transmitís todos los pacientes que tenemos que estar en la asociación es todo lo positivo que os aporta, eso está claro. Luego, después de esta mesa de debate, vamos a hablar de rehabilitación más en concreto y con una especialista que nos va a dar pautas más en profundidad del tema, pero sí que me gustaría dar alguna pincelada sobre todo en lo que es la rehabilitación temprana, porque además sé que algunos de vosotros participáis en el programa ASER, que está dedicado justamente a rehabilitación física, psíquica y cognitiva desde el comienzo de la enfermedad. En esto creo, Gloria, que eres una firme defensora de la importancia del ejercicio y del trabajo del propio paciente, ¿no?, en las primeras fases de la patología. Sí, yo soy muy pesada con dos cosas en la consulta. Una es el tabaco es muy malo para todo, y el ejercicio es muy bueno para todo. Y es que es así, independientemente de la fase en la que nos encontremos de la enfermedad, el ejercicio es bueno para todo. O sea, nos ayuda a mejorar infinidad de síntomas en la esclerosis múltiple. Algunos, pues obviamente es muy evidente, ¿no? Todo lo que hablamos de discapacidad, ¿no? Trastorno en la marcha, pérdida de fuerza. Pero hay síntomas que os preocupan mucho, que ya lo hemos estado hablando antes, como puede ser la fatiga. Pues la fatiga, ojalá tuviésemos un tratamiento farmacológico realmente efectivo en la práctica clínica y no lo tenemos, aunque lo intentamos, y el ejercicio es lo que sabemos que más ha demostrado para reducir, por ejemplo, vuestra fatiga. Al principio muchas veces nos decís, me fatigo más, me canso más, pero a medio largo plazo el ejercicio físico es fundamental en la fatiga. Y la fatiga es que no conozco a un paciente que en algún momento de su vida, en alguna consulta, no nos haya dicho, ¿no?, tengo fatiga. Por ejemplo, pues para reducir la espasticidad, ¿no?, el dolor, en quejas cognitivas, en trastorno del ánimo. O sea, el ejercicio es fundamental para todo. Luego, en pacientes que aparentemente no tienen ninguna discapacidad, pero mejora la capacidad funcional, parámetros biométricos como puede ser frecuencia cardíaca, peso, ¿no? Importante, ¿no?, evitar sedentarismo, prevenir la obesidad. Todos esos son factores de buen pronóstico para la enfermedad. Entonces nosotros promovemos el ejercicio desde las primeras consultas, y el ejercicio, pues obviamente hay que adaptarlo al paciente, qué necesidades tiene, qué capacidades tiene, qué preferencias tiene, en casa, fuera de casa, en el hospital, ojalá en un centro específico, y pues de todo tipo, ejercicios de fuerza, aeróbico, de respiración, flexibilidad. O sea, hay que adaptarlo, hay que individualizarlo, pero es importantísimo en la enfermedad, y además para prevenir comorbilidades que pueden asociar síntomas que van a empeorar además la enfermedad. Entonces, ejercicio sí, siempre, y muy precoz. Es una medicina en sí misma, ¿no? Decimos que
es parte del tratamiento. Vamos, yo considero que muchas veces en el tratamiento ponemos el fármaco y ejercicio físico. En nuestros informes, abstención tabáquica y hábitos de vida saludable, incluyendo ejercicio físico, la verdad siempre. Es que cada vez más en ese sentido somos más proactivos, yo creo, en la consulta. Tú, Santiago, creo que participas en el programa de rehabilitación temprana que comentaba hace un momento. ¿Cómo es tu experiencia? Pues muy positiva, justamente lo que comentaba la doctora. Es muy importante el ejercicio y sobre todo te ayuda mucho participar en este grupo porque trabajas de la mano de profesionales que conocen la enfermedad y que te van a guiar y ayudar en el tipo de ejercicios que te vienen bien. Porque uno de los problemas también que personalmente he tenido y creo que compartimos los enfermos de esclerosis múltiple es cuando empiezas a hacer ese ejercicio físico, a veces notas más fatiga o a veces si realizas un ejercicio físico con una intensidad demasiado alta puede provocar que se te agrave algún síntoma. Entonces, participar en un programa así, donde un especialista que realmente conoce la enfermedad te puede guiar un poco pues eso, en la intensidad y en realizar un programa adecuado de progresión para que vayas acostumbrándote a realizar ejercicio físico de manera constante y adecuada a tus necesidades es imprescindible y muy positivo. Está bien tu caso, ¿no? Creo, Sí. Pilar. Sí, Defensora también participo. del ejercicio físico. ¿Cómo Sí, es tu sí. experiencia? No, muy buena también. Yo también estoy participando en él y como te van guiando, te van ayudando y te van facilitando a cada uno lo que vamos necesitando y hasta dónde vamos pudiendo llegar, me parece muy importante. Muy positivo, sí. ¿Decimos también dónde hay que ir o qué? Bueno, a la asociación. La asociación es la que nos guía. Muy bien. Yo creo que ha sido muy enriquecedora la mesa de debate. Yo he ido anotando algunos tips que se pueden tener o que se deben tener en cuenta, ¿no? A lo largo de la charla, ¿no? Hay algunas cosas que se han dicho, yo creo que muy interesantes para tenerlas en cuenta. Por ejemplo, que el enfermo no se compare con nadie, ¿no? Cada caso es único y además pueden ser muy diferentes entre sí, ¿no? Ante la duda siempre hay que comentar los síntomas al especialista, que es el que te los va a aclarar y el que además te va a ir guiando. Y también una frase, yo creo, muy ilustrativa que dejaba Santiago, que cuesta entender a mucha gente que la esclerosis múltiple no es una línea recta hacia la discapacidad. Yo creo que para mucha gente esa es la forma de ver la esclerosis múltiple. También esa importancia del apoyo emocional que habéis puesto de manifiesto a los pacientes, pero que también nos han trasladado las dos especialistas que nos acompañan, y desde luego ese tip final que aportaba la doctora Ortega, ¿no? De que el ejercicio es bueno para todo y el tabaco no es bueno para nada. Yo creo que son consejos para las personas con esclerosis múltiple y para las personas en general. Y yo espero que esta mesa os haya aportado, se haya dejado pues también vuestros propios mensajes positivos. Muchas gracias a los 4 participantes, a las 2 doctoras por darnos su visión, pero también a los pacientes que la han enriquecido, y a Roche y a Dento que la han organizado. Ahora vamos a dar paso a la ponencia de la doctora Irene Martínez Viñuela, que es la rehabilitadora del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, que nos va a hablar de rehabilitación temprana, que también se lo hemos dejado un poco aquí ya a buena pie. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Irene Martínez, médico rehabilitador del Complejo Hospitalario de Toledo, y bueno, ante todo quiero agradecer a Roche y a Dento pues la oportunidad de estar esta tarde aquí con vosotros y hablaros de este tema como es la rehabilitación temprana en personas con esclerosis múltiple, que ya mis compañeras y compañeros han ido adelantando algunas cositas que yo voy a repetir. Si hablamos de la esclerosis múltiple, sabemos que es una enfermedad del sistema nervioso central, y esto quiere decir que afecta al cerebro y a la médula espinal. ¿Vale? Como ya han comentado, es una afección crónica autoinmune, es decir, nuestro cuerpo ataca una parte del axón que tiene mielina. ¿Vale? Esta mielina es la sustancia que se encarga en transmitir el impulso nervioso.
Como esta mielina va disminuyendo, va desapareciendo, pues se interrumpe la comunicación que hay entre las neuronas, ¿vale? Lo que conocemos como desmielinización. Como también sabéis, pues la clínica puede ser de varios tipos y puede ocurrir de manera remitente, recurrente o progresiva o tener una completa remisión. La causa, hemos estado hablando antes también anteriormente, pues no se sabe. Sí que es verdad que hay diferentes genes que influyen en que aparezca la esclerosis múltiple, pero bueno, también ha habido últimamente más estudios que corroboran, por ejemplo, que tener niveles óptimos de vitamina D, que la captamos, cogemos o transformamos de la luz solar, son importantes, ya que esta vitamina D influye en el sistema inmune. El tabaco, como bien han también hablado mis compañeras previamente, influye de manera negativa, es decir, puede provocar que desarrollemos esclerosis múltiple. Y el famoso estudio del virus de Epstein-Barr, también se ha visto que padecer este virus, haberlo tenido, puede provocar esclerosis múltiple. Como ya sabéis y también lo hemos hablado, pues es una enfermedad muy variable, los síntomas son muy variables. Depende de dónde se produzca esa pérdida de mielina, así serán los síntomas. Por lo tanto, se llama enfermedad de las 1000 caras, se le suele denominar así. Uno de los síntomas más comunes, que también han hablado anteriormente, es la fatiga o el cansancio. Casi el 80% de pacientes con esclerosis múltiple lo han sentido alguna vez en su vida. Un otro síntoma muy común es la debilidad muscular o la pérdida de fuerza. Por otro lado, también podemos tener alteraciones sensitivas, como sentir menos una parte del cuerpo, o no sentir nada, o no sentir frío, o no sentir el dolor. Por otra parte, también las alteraciones neuropsicológicas son muy prevalentes, pues estrés, ansiedad, depresión, pérdida de memoria y también, muy importante, el dolor. Pero ¿cuántas personas tienen esclerosis múltiple? Pues bueno, los datos son inciertos y como hemos hablado anteriormente, muchos de los pacientes todavía no están diagnosticados, pero se calcula que este año en España hay una prevalencia alrededor de 55.000 a 60.000 personas en España. El diagnóstico normalmente se suele realizar entre los 20 y 40 años, normalmente los pacientes suelen tener esa edad, aunque hay otro pico de edad también entre los 55 a los 65. En general puede ocurrir en cualquier edad, aunque es muy rara en niños y en ancianos. Lo que sí se ha visto, y mis compañeras también lo han comentado anteriormente, es que las mujeres tenemos mucha mayor probabilidad de desarrollar y de tener esclerosis múltiple. Esta diapositiva me parece muy interesante. MData es una página web que si queréis podéis curiosear un poquito, os metéis y echáis un vistazo, que principalmente trabaja desde dos ámbitos. Uno de ellos es recoger datos de diferentes hospitales a nivel mundial de esclerosis múltiple y por otro lado también hace encuestas a personas que tienen esclerosis múltiple. ¿Vale? Entonces nos da como una base de datos mundial de las personas que tienen esclerosis múltiple. Es verdad que está un poco sesgado, ya que países menos desarrollados pues no han dado los datos, obviamente, ¿vale? Como podéis ver en la imagen de la izquierda, casi 3 millones de personas sufren esclerosis múltiple en el mundo y casi 1 millón se encuentran en Estados Unidos. Si nos centramos ya más en Europa, vemos que Noruega, Suecia y Finlandia tienen una prevalencia muy alta. Y ya en España, y estos datos son del año pasado, alrededor de 58.510 personas tenían esclerosis múltiple. Datos que se hayan aportado, es decir, seguramente sean más. Con una prevalencia de 123 personas con esclerosis múltiple cada 100.000 habitantes, o sea, un número nada desdeñable. ¿Cuál es el tratamiento? Pues esto mis compañeras neurólogas os lo pueden explicar muchísimo mejor, pero bueno, existen fármacos que modifican la enfermedad, que lo que hacen es reducir la frecuencia y la gravedad de los brotes, así como retrasar la progresión de la enfermedad. Tratamiento curativo como tal no existe, pero estos fármacos nos pueden ayudar. Por otro lado, también en ocasiones y sobre todo en los brotes es conveniente usar corticosteroides o corticoides y luego también algunos fármacos o medicamentos directamente usados para controlar los síntomas que nos ha provocado la enfermedad. Por ejemplo, dolor, espasticidad, alteración de los esfínteres, como por ejemplo incontinencia urinaria. Y bueno, es cierto que cada vez hay más y nuevos estudios y dianas terapéuticas gracias a la investigación, así que ojalá pronto pues un tratamiento curativo.
Por otro lado, y también lo han ya comentado mis compañeras, tener un estilo de vida saludable, esto en general se recomienda a todo el mundo, pues más si además tenemos una enfermedad neurológica, pues tener una dieta equilibrada, evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol, evitar el sedentarismo, sobre todo hoy en día pues que tenemos muchísimo acceso pues a móviles, dispositivos electrónicos, series, películas. Es muy, muy importante controlar los factores de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o el azúcar y la obesidad. Otro pilar fundamental, que es el que ahora vamos a desarrollar, es el ejercicio. Y muy, muy importante, que también lo hemos comentado en el último momento, pues los programas, el tratamiento también se basa en los programas de rehabilitación en los que el equipo multidisciplinar trabaja juntos para ofrecerle lo mejor al paciente con esclerosis múltiple. Esto está compuesto por los fisioterapeutas, que se encargan más pues, de los síntomas para trabajar y mejorar la fuerza, la estabilidad, la marcha, el suelo pélvico también. Muy importantes los trabajadores sociales, pues, que nos van a orientar laboralmente, nos van a dar información sobre recursos, sobre prestaciones, ayudas que podamos necesitar. Los psicólogos esenciales, cada vez hay más conciencia sobre la salud mental, sobre todo pues eso, al diagnóstico y muy importante también a nuestros familiares. Los neuropsicólogos, que se ocuparán más pues, de la parte cuando tenemos algún déficit, sobre todo pues, de memoria, de ejecución, de lenguaje. Los terapeutas ocupacionales, pues, que trabajarán para intentar que nuestras actividades de la vida diaria, nuestras actividades de ocio, pues, sean lo mejores posibles, con diferentes estrategias de recuperación, de compensación y de prevención. Y los logopedas, que se van a centrar más en trabajar cuando tenemos alguna alteración en la respiración, en el habla o en la deglución al tragar. Muchas veces también pues, hay muchísimos personal médico implicado, pero quiero destacar pues, los neurólogos obviamente por hacer el diagnóstico y el tratamiento y los médicos rehabilitadores por coordinar pues, todas las atenciones previas. Esto que parece pues, muy evidente, ¿no? Porque casi todos los que estáis aquí pues, conocéis a Ademto y la Asociación de Esclerosis Múltiple, pues no es tan evidente. Estos datos son sacados también de MData, en lo que se hizo una encuesta a 1.076 personas que tenían esclerosis múltiple. Esto es una encuesta del año pasado y un 57,16% de los pacientes no recibían rehabilitación de ningún tipo. La mayoría de los pacientes que sí la recibían, alrededor del 20%, eran las organizaciones de pacientes o las asociaciones de pacientes como puede ser Ademto. Y además, cuando la recibían, estas personas la consideraban que era muy beneficiosa o bastante beneficiosa. Es decir, que es importante que las personas que tienen un diagnóstico de esclerosis múltiple, sobre todo al inicio, conozcan pues, que existen estos dispositivos, estas asociaciones que les van a ayudar y les van a guiar, como vosotros ya sabéis y habéis comprobado. Si ahora ya nos centramos en la parte de la charla que nos importa, creo que es esencial distinguir estas tres palabras: actividad física, ejercicio físico y deporte. ¿Vale? No significan lo mismo, aunque muchas veces los usamos de manera indistinta. La actividad física es todo aquel movimiento corporal que nos exige un gasto de energía. Por ejemplo, pues desplazarnos, pues ir andando al trabajo en vez de ir en coche, usar las escaleras en vez de ir en ascensor, ¿vale? O tareas domésticas pues como barrer o hacer la comida. Eso es una actividad que nos exige un gasto de energía, pero no es lo mismo que un ejercicio físico. El ejercicio físico es la actividad física que planeamos y estructuramos. Es de un tipo, de una intensidad y de una duración concreta. Por ejemplo, salir a caminar. Pues voy a salir martes, jueves, 1 hora, a paso ligero. O voy a ir a nadar los sábados, media hora. O voy a ir al gimnasio a entrenar fuerza 2 días a la semana, pues 5 grupos musculares. Eso es un ejercicio físico. Eso es ejercicio físico porque tiene un tipo, una intensidad y una duración concreta. Si además este ejercicio tiene una serie de reglas o normas y puede ser lúdico de competición, ya hablaríamos como deporte. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud en la población general? ¿Cuánto ejercicio tenemos que hacer? Pues la Organización Mundial de la Salud recomienda que tenemos que realizar ejercicio físico aeróbico moderado al menos 150 a 300 minutos a la semana. Si además realizamos más de 300 minutos, pues tendremos beneficios adicionales para nuestra salud. En cuanto al ejercicio intenso aeróbico, también lo recomienda de 75 a 150 minutos a la semana. Y además, que ahora existen cada vez más estudios que así lo corroboran, es esencial entrenar fuerza, ejercicio de fortalecimiento muscular,
de todos los grupos musculares durante 2 o más días a la semana. Y, como no, bueno, pues nos insta a limitar el tiempo dedicado a las actividades sedentarias. ¿Pero ejercicio en esclerosis múltiple? Pues sí. Hay muchísimos artículos, he cogido los más relevantes y tienen evidencia científica, obviamente, en los que corroboran que el ejercicio físico en personas con esclerosis múltiple es beneficioso. Y os voy a ir hablando de todos los beneficios que podemos ir encontrando. En cuanto a los efectos fisiológicos, el ejercicio físico en personas con esclerosis múltiple desde el inicio mejora la capacidad física. Esto es, que nosotros tenemos mayor tolerancia a las actividades y al ejercicio. Por otro lado, también mejora la función ósea y muscular, mejora nuestra fuerza, nuestro tono muscular, aumenta la flexibilidad y disminuye el riesgo de osteoporosis. Además, también influye en nuestra función pulmonar. Si entrenamos directamente con fisioterapia respiratoria o entrenamos los músculos respiratorios, pero también al hacer ejercicio aeróbico. Y también se ha visto, me parece muy relevante, pues que influye en la función inmune, porque produce citoquinas antiinflamatorias. El deporte hace que estas citoquinas se produzcan. ¿Pero qué notamos nosotros? Pues mejora principalmente la fatiga, este síntoma tan debilitante y tan común que tiene muy escasa respuesta a fármacos, ¿vale? También mejora la movilidad, mejora nuestra capacidad de marcha, nuestra estabilidad, la coordinación que tenemos, disminuye la espasticidad o el aumento de tono muscular y, muy importante, me parece también que mejora nuestra cognición, nuestro procesamiento y nuestra memoria. Se hizo un estudio, que es el que os he puesto ahí por si luego queréis echar un vistazo, en el que a una serie de pacientes con esclerosis múltiple se hizo una resonancia antes de un tratamiento de rehabilitación durante 6 meses y una resonancia después. Y en ello se vio que una parte del cerebro había aumentado el volumen de la parte del hipocampo, los ganglios basales y el tálamo, que están relacionados con la cognición y la memoria. También es conocido que el deporte en general, el ejercicio físico, mejor dicho, mejora los efectos psicológicos y psicosociales de manera global, ¿no? A todo el mundo, pero más incluso a las personas con esclerosis múltiple. Mejora nuestro estado de ánimo, disminuyendo el estrés, la ansiedad, la depresión, aumenta nuestra autoestima, nuestra confianza y también la calidad de vida y nuestra interacción social. Todo esto, obviamente, de manera subjetiva, pero también medido con diferentes escalas médicas y cuestionarios avalados. Esta diapositiva me parece esencial. Aparte de todo lo que os he dicho anteriormente, que mejora, es que puede modificar la enfermedad. Hay varios estudios que así lo avalan. Entonces, se ha visto que al realizar ejercicio físico en personas con esclerosis múltiple disminuye la tasa de recaída. Esto me parece esencial, que lo conozcáis. Además, cuando ya hay un brote o tenemos una discapacidad, esta discapacidad es menor y menos progresiva. Y además se ha visto que cuando hay un brote, la lesión es menor. Es decir, que es esencial hacer ejercicio porque nos va a traer beneficios, pero también puede modificar el curso de nuestra enfermedad. ¿Pero es seguro el ejercicio? Pues sí, hay varios estudios que se han realizado para valorar si el ejercicio es seguro en personas con esclerosis múltiple. Este en concreto directamente habla solamente evaluó directamente la seguridad en el ejercicio de personas con esclerosis múltiple y se vio que no había diferencia entre personas con y sin esclerosis múltiple. Alrededor del 1 o 2% de pacientes tuvieron algún problema, pero principalmente lo que sufrieron fueron dolor de raquis, principalmente dolor lumbar o dolor articular. Esto quiere decir pues, que sí, que el ejercicio físico es seguro en personas con esclerosis múltiple, pero que obviamente pues, tiene que ser dirigido, supervisado y adaptado. Por otro lado, no sé si conocéis el fenómeno de Uthoff, que es el empeoramiento temporal de la función neurológica, que dura menos de 24 horas, y esto se produce cuando nos exponemos al calor. Por lo tanto, el ejercicio físico normalmente hace que aumente nuestra temperatura corporal, por lo que debemos tener una serie de recomendaciones. Primero, pues evitar hacer el ejercicio físico en las horas de más calor. Segundo, muy importante y esencial, hidratarnos de manera correcta. Tercero, si estamos en un sitio cerrado, pues usar el aire acondicionado. Y cuarto, algunos estudios pues lo que sugieren es pues, realizar ejercicio en el agua, actividades acuáticas en las que podamos prevenir el fenómeno de Uthoff. Después de esto, el ejercicio es beneficioso, el ejercicio es seguro, pero ¿qué actividad debemos elegir?
Pues para esto la verdad que no hay consenso, no hay estudios de calidad, cada uno pues ha estudiado diferentes ejercicios. Lo que sí se ha visto es que tiene que ser personalizado y adaptado, que nos motive, que nos guste, que nos invite a seguir haciéndolo, que tengamos una adherencia y una continuidad. Es decir, si el ejercicio no lo continuamos en el tiempo, no vamos a ver sus beneficios ni a medio ni a largo plazo, que como ya os he expuesto son muchos. Esta es una revisión sistemática, un estudio que cogió a casi 800 pacientes que realizaban ejercicio acuático, personas con esclerosis múltiple que realizaron ejercicio acuático tipo natación y aquaeróbic, era un poco heterogéneo. Pues se vio que en ellos, medido con diferentes escalas clínicas y médicas, es decir, objetivas, también subjetivas, había una disminución de la fatiga, este síntoma tan limitante, pero también se vio que aumentaba la fuerza muscular, el equilibrio, la habilidad mental y disminuían las alteraciones psicológicas. Por otro lado, este estudio también lo que intentó es hacer una especie como las recomendaciones de la OMS, pues similar, una serie de guía de ejercicio para las personas con esclerosis múltiple. Lo que ellos apuestan es por hacer entrenamiento aeróbico 2-3 días a la semana durante 10-30 minutos, con una intensidad moderada. Y por otro lado, que os he dicho también que es muy importante y que cada vez se ven más sus beneficios en entrenamiento de fuerza, realizarlo 2-3 días a la semana de 3 a 5 ejercicios, con unas 8 a 15 repeticiones. Y bueno, ya en la práctica, como han comentado mis compañeros anteriormente, Pilar, Santiago, pues aquí en Adentro se está llevando a cabo el programa ASER, con las siglas Autonomy, Sport and Early Rehabilitation, es decir, comenzar con ejercicio de manera precoz en personas con esclerosis múltiple que no tienen repercusión clínica. En ellos se está trabajando ejercicios de fuerza, de equilibrio y de ejercicio aeróbico y también cardiovascular. Aquí traigo datos, bueno, se están recogiendo datos, pero bueno, voy a presentaros el dato de un varón de 24 años con diagnóstico en 2021 y los resultados obtenidos 3 meses después de haber iniciado el programa ASER. Como ya hemos dicho, se está trabajando la fuerza y la resistencia y en este paciente, en esta persona en concreto, se ha visto pues, que ha aumentado la fuerza en todos los grupos musculares que se han trabajado, ¿vale? Valorándolo mediante la repetición máxima. Ha aumentado la fuerza en cuanto al peso muerto convencional, la extensión de rodilla o cuádriceps, sobre todo. Luego también ha aumentado la fuerza y la resistencia en ejercicio como puede ser el remo, el curl de bíceps o el pullover. Por otro lado, también ha mejorado la capacidad aeróbica y la fatiga física. Ha aumentado su resistencia, así como la disminución de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Eso quiere decir que su cuerpo se adapta de manera óptima al ejercicio. Por otro lado, también se ha visto que ha mejorado la saturación de oxígeno y que ha disminuido la percepción de esfuerzo según la escala de Borg, que es una escala subjetiva de lo que nos fatiga, lo que nos cansa un ejercicio. Es decir, que tiene menor sensación de que está cansado y que tiene mayor tolerancia al ejercicio. Por otro lado, también se ha trabajado el equilibrio, aunque como pues no estaba limitado, no estaba alterado, pues se ha mantenido. Esto se valora a través de una escala que se llama Mini-Best Test. Y bueno, en general es una charla breve, pero bueno, espero que os hayan quedado claros algunos conceptos, que el ejercicio físico mejora los síntomas de la esclerosis múltiple, que el ejercicio físico es seguro en personas con esclerosis múltiple. Muy importante y esencial, el ejercicio físico desde el diagnóstico puede modificar el curso de la enfermedad y que con motivación y adherencia al ejercicio podemos evidenciar todos los beneficios mentales, físicos y fisiológicos que os he comentado anteriormente. Así que nada, os animo a todos a hacer ejercicio. Muchas gracias. Bueno, toca el turno de preguntas. No sé si alguien se va animando. Yo creo que la exposición ha sido muy interesante, también muy clara y muy motivadora. ¿Alguien se anima?
Bueno, yo creo que lo más importante sobre todo es que os haya entrado el gusanillo y la curiosidad de esto me va a beneficiar, quiero empezar a hacerlo. Está claro que ninguna persona de inicio empieza corriendo una maratón, pues hay que empezar poco a poco, pues esto es igual. Yo creo que hay que intentar, pues eso, a lo mejor en la asociación, con este programa, pues ir allí, que os expliquen, que os adapten los ejercicios y bueno, yo creo que las mejoras se notan desde el principio, físicas y mentales. ¿Es tu experiencia personal como rehabilitadora? ¿Has tenido casos, me imagino, de esclerosis y has podido seguir, ¿no?, la evolución, supongo? Pues sí, la verdad que sí. Ahora más con el programa SER, que empieza desde un inicio, ¿no?, a ver cómo va evolucionando la enfermedad en pacientes que no tienen clínica, pues es todavía mucho más claro. Entonces, sí, el ejercicio físico mejora en general, lo que han comentado mis compañeras, a todas las personas, pero si es dirigido, obviamente mejor, y en las enfermedades neurológicas es esencial, pero no como para curar o paliar ya síntomas que tengamos o alguna dificultad que nos acontezca, sino al revés, como para prevenir que éstas aparezcan. O sea, de cuanto antes, mejor. Tenemos aquí también a las 4 personas que nos han acompañado, los 2 pacientes y las 2 neurólogas a las que también os podéis dirigir si tenéis alguna pregunta. Y si no, yo sigo preguntando yo. Si esto... Begoña. Hola, buenas tardes. Para los que no me conocéis, Santiago, Pilar, Gloria, soy Begoña Aguilar, la presidenta de Esclerosis Múltiple en Toledo. Una cuestión que nos encontramos en la asociación de forma recurrente es que la gente se quita un peso de encima cuando a eso tan raro y tan disperso que le pasaba le ponen nombre y le dicen que es esclerosis múltiple. Te cae el mazazo, entras un poquito en shock, luego ya vas a la consulta y te dicen, te puedes tomar esto, las pastillas o los tratamientos, la medicación que sea, pero luego tienes que hacer lo otro. Entonces es muy difícil desde la asociación mantener esa adherencia, no mantener esa adherencia, sino esa concienciación de la importancia del tratamiento físico, que en este caso sería la actividad deportiva, de tanto peso tan necesaria como el tratamiento farmacológico. Entonces, la gente lo que busca es, a ver, ¿qué me das? Dame una pastillita o dame algo. Y eso es muy difícil. Entonces, una cosa que yo reclamo, se lo he oído decir a Gloria y creo que en alguna ocasión también a Inmaculada, la importancia de poner en esa historia médica o en esa receta que tan importante es tomarse el fármaco cada X horas o tantas veces a la semana o al mes, como realizar esa actividad física, pero eso no te lo controla nadie. Entonces, la propuesta, que es una barbaridad lo que voy a decir, pero sería interesante a lo mejor desde el lado de los médicos que preguntarais, igual que preguntas, ¿está tomando usted las pastillas? ¿Hace régimen? ¿Ha dejado de fumar? Luego el paciente hace lo que le da la gana, porque es libre, ¿no? Pero que le dijeran, ¿y está yendo usted a pilates o hace aquagym o va a la parte aeróbica? Porque todo lo que venga de vuestra parte, de los médicos, tiene muchísimo más peso y cala mucho más que lo que nosotros podamos decir en la asociación. Así que os pido, más que una pregunta, es una petición, que por favor escribáis con letra mayúscula y grande que hay que hacer esa actividad física y que luego les preguntéis. Gracias. Bueno, como ya hemos comentado antes, la verdad es que en ese sentido pues también nosotros hemos evolucionado y cada vez somos más conscientes de que el tratamiento farmacológico es una parte, pero el tratamiento en cuanto al ejercicio físico es algo complementario y necesario. Entonces, bueno, igual coincide que algún paciente aquí mío no se lo he preguntado, pero habitualmente en todas las consultas siempre pregunto qué actividad física realizan. Primero, hablar de actividad física, como ha dicho. Después, valorando la actividad física, qué ejercicio físico pueden hacer de forma programada, supervisada y de forma regular. Entonces, es algo que yo creo que Gloria también ha comentado que hace
y nosotros, o al menos yo, he empezado a hacer desde hace tiempo y es una pregunta que siempre está dentro de los síntomas y de cómo está, qué tipo de actividad física y ejercicio físico. Incluso nos planteamos qué se puede hacer para incluir actividad física o mejor ejercicio físico. El problema es que, claro, pues siempre es supervisado, controlado de forma regular, y entonces ahí pues también están los recursos de los que pueda disponer cada paciente, porque se tiene que individualizar, y para eso pues quizá las asociaciones como este programa pues también puede ser muy, que es un acceso a todo lo que nosotros intentamos decir, pero suele ir dentro del tratamiento también hoy en día, por nuestra parte. Sí, escrito. Es verdad que no lo hago siempre, pero bueno, algunos de mis pacientes verán que es que además lo recalco. O sea, pongo el tratamiento X y pongo ejercicio físico regular, adaptado y supervisado. Eso. Lo pongo, lo escribo. O sea, quizá no en todos. A lo mejor pues por la prisa, porque copio y pego y al final no lo pongo al final. Pero sabéis que lo pongo y que soy muy pesada en ese sentido. Gracias. Hola, Inmaculada lo sabe que, bueno, llevo desde el 2000 con la enfermedad. He nadado siempre mucho, la piscina, el agua me ha gustado siempre. Cuando estaba en Madrid, antes, hasta la pandemia estaba en Madrid, yo iba 5 días a la piscina, nadaba 45 minutos, 1 hora, de lunes a viernes, todos los días. Bueno, ahora no puedo con esta asiduidad porque estoy en Villacañas y tengo que ir a otro pueblo. Pero he empezado a hacer una cosa y esto es lo que quería comentar. No puedo nadar tanto como nadaba, pero he empezado yo a andar dentro del agua y a decir, venga, pues doy el paso, apoyo el talón, la puntera, pego el paso bien. Pues esto parece muy fuerte lo que voy a decir, si yo lo sé. Pero cuando salgo del agua parece que sé caminar, o sea, que no sé, luego me dura muy poco. Pero como que el cerebro o no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, como que mi cuerpo tiene un que yo lo puedo hacer. No sé, es una cosa muy extraña. Y a lo mejor es porque en el agua sí puedo hacerlo y luego no. Esto es una alarma que tengo. Nada, solamente lo quería comentar. Bueno, yo creo que el ejercicio acuático, ¿no?, el propio medio que es el agua, pues permite que podamos tener mayor balance articular, es decir, que movamos mejor una articulación. Si tienes algún problema, pues que no tienes la suficiente fuerza o tienes espasticidad, el agua te lo va a solucionar en gran medida. Entonces es normal que, aunque hagas marcha no funcional porque es en el agua, cuando tú salgas fuera te encuentres mejor porque has estirado esa musculatura, has hecho pues como un balance articular, o sea, has movido más esas articulaciones en el agua porque es un medio que favorece a ello. Entonces no me parece ninguna locura. Claro, pues si crees que te beneficia, que seguramente sí, pues si tienes que nadar 40 minutos y luego caminar 20, me parece muy buen ejercicio. Muy bien. Hay un tema del que no hemos hablado hoy, a mí sí, no me gustaría irme sin sacarlo, que es el deterioro cognitivo. ¿Cómo lo valoráis? Si es que se está valorando a nivel general y a nivel temprano, porque yo no lo tengo demasiado claro. ¿Se está haciendo algo? Bueno, las quejas cognitivas, los pacientes que pueden empezar a tener un deterioro cognitivo, muchas veces es la propia familia o el propio paciente que empieza a ser consciente de esos déficits, ya te lo dice en consulta. De manera temprana, sí que nosotros solemos enviar a los pacientes de reciente diagnóstico a nuestra neuropsicóloga, que no es específica de esclerosis múltiples, de todo el servicio de neurología, para hacer una evaluación, incluso en pacientes que todavía no cumplen criterios de esclerosis múltiple, o sea, todavía
sea aún más temprano, también los mandamos porque muchas veces empezamos a ver alguna alteración y podemos incluso programar rehabilitación cognitiva. Nuestra psicóloga, aunque no es específica de esclerosis múltiple, les orienta, les da herramientas para que en casa lo trabajen con dispositivos electrónicos, iPads, etcétera, y sí que nosotros tendemos a indagar sobre ello de forma temprana y desde luego cuando los pacientes nos lo comentan también lo evaluamos. Otra cosa es cómo lo podemos manejar o cómo lo podemos revertir, que desgraciadamente pues, es un problema. Pero es muy variable. Hay pacientes en fases muy avanzadas que nunca desarrollan un deterioro cognitivo, hay pacientes que a los 2 años de la enfermedad no tienen una discapacidad visible y tienen quejas de memoria, ellos se notan más lentos en el trabajo, y más dificultades que antes. También es una incógnita el deterioro cognitivo y todo esto que siempre lo hablamos en la consulta de la reserva cerebral y en concreto la reserva cognitiva, que no es lo mismo reserva cerebral que reserva cognitiva, es muy importante. El ejercicio también es muy importante para mantener esa reserva cognitiva y reserva cerebral, y es que el ejercicio es bueno para todo. Entonces sí que lo intentamos evaluar cada vez más temprano. No tenemos neuropsicóloga, creo que en vosotros tampoco en concreto, pero sí que suele ser un tema también recurrente en algún momento de la enfermedad dependiendo del paciente. El tratamiento, como he dicho, otra cosa, pero lo que sí sabemos es que podemos prevenir, ¿no? Mucha progresión, mucha discapacidad y que aparezcan quejas cognitivas, y una manera de prevenir es la promoción de la salud y en este caso el ejercicio físico, la verdad. No sé si tenéis alguna pregunta más para las especialistas. Muy rápido. Igual que hemos hablado de lo importante que es el ejercicio físico, vosotras como especialista, como doctora especialistas en esto, yo he leído, vamos, y de hecho lo practico, pues que es muy bueno para el deterioro cognitivo, para retrasarlo todo lo que se pueda, pues desde leer, estudiar, aprender a tocar un instrumento. ¿Conocéis algo además, algo más? O sea, ¿nos podéis contar, pues igual que decir, oye, pues es bueno andar, correr, hacer ejercicios de fuerza, hacer ejercicios aeróbicos, porque esto también es bueno para vuestro deterioro cognitivo, pero si nos podéis contar alguna cosilla. Estar rodeado de gente es súper importante, la actividad social. ¿Vale? Ya no solo es me pongo a hacer pasatiempos o me pongo a hacer ejercicio en bici yo solo, es muy importante el mantener conversaciones con gente con la que no estás habituado, fuera de tu familia, fuera de tu entorno. La actividad social es súper importante. Yo eso es algo que también suelo preguntar en las consultas, qué hobbies tienes, si queda con gente, si queda con amigos. Es súper importante evitar el aislamiento. No sé si quieren... Sí, es básicamente eso y bueno, pues hay una serie de ejercicios de rehabilitación cognitiva pues también adaptados a cada persona, a cómo las posibilidades de cada persona y bueno, pues para eso los neuropsicólogos y todo pues también pueden ayudar en cuanto a herramientas de estimulación cognitiva. Después a nivel de internet pues hay muchos ejercicios de estimulación cognitiva que se pueden hacer, pero es verdad que bueno, pues cuanto más personalizado sea pues también mejor. Bueno, pues yo creo que ya con esto sí que daríamos por concluida la jornada. Os reitero que ha sido muy, muy enriquecedora. Muchas gracias por vuestra aportación, también la rehabilitadora, y esos ánimos que nos dais para combatir y convivir con la enfermedad. Muchas gracias a todos por la participación y por la asistencia, y seguiremos en la brecha, ¿no?